Hola alumnos, espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a estudiar la parte introductoria de la unidad número 8 con el tema la evolución de la vida y la teoría de Charles Darwin. ¿Ya han escuchado ustedes la teoría evolucionista? ¿Ya han escuchado ustedes la teoría creacionista, la teoría de la generación espontánea, la teoría de la panspermia, la teoría de las reacciones químicas? Pues en esta oportunidad vamos a estudiar dichas teorías y lo que propuso Charles Darwin allá por el siglo XVI-XVII, lo cual mencionaba que todos los organismos que están en el planeta Tierra, incluyendo al ser humano, descendemos de un ancestro en común. En el caso del ser humano, descendemos de los primates, en ese caso los simios. Vamos a poder estudiar los contenidos de evolución y la teoría darwiniana. Como una parte introductoria está la primicia. Según estudios, el ser humano era vegetariano. ¿Qué significa eso? Que su dieta era los vegetales. No obstante, en la actualidad la mayoría son omnívoros. ¿Qué significa la palabra omnívoro? Significa que puede comer frutas, vegetales, carnes. ¿A qué se deberá? ¿Tiene alguna relación con la evolución? ¿Por qué? ¿Pero qué será la evolución? La evolución es el proceso por el cual una especie cambia con respecto a las generaciones anteriores. Dado que se lleva a cabo de manera muy lenta, han de sucederse muchas generaciones antes de que empiece a hacerse evidente alguna variación. ¿Qué significa eso? Que todas las especies, según la teoría evolucionista, tenemos un descendiente o un ancestro en común. En este caso, el ser humano, como ya se los expliqué anteriormente, es el simio, el primate. Árbol generacional de las especies que tienen un tronco común. Y aquí podemos observar a esos dos científicos, en este caso biólogos, Charles Darwin y Alfred Wallace. Vamos a estudiar en ese momento cuáles fueron las propuestas, las investigaciones que hizo Charles Darwin. Presentó la selección natural como mecanismo director de la evolución. ¿Qué significa la selección natural? Significa que la naturaleza selecciona a los organismos más aptos para que puedan sobrevivir, para que puedan seguir perpetuando su especie. ¿Por qué los dinosaurios no existen actualmente? Porque no se prepararon a las condiciones adversas, por ejemplo el clima. Estudió acerca de la evolución de las especies como un proceso histórico, general e irreversible. Definió que las especies provienen de un ancestro en común. Vamos a estudiar en ese momento a Alfred Wallace. Estudió la distribución geográfica de las especies. ¿Qué es la geografía? La geografía es la rama de las ciencias sociales que se encarga de estudiar las ubicaciones de diferentes partes del planeta Tierra. Geo significa tierra, gráfico significa imagen. Identificó diferencias zoológicas. ¿Qué es la zoología? Es la rama de la biología que se encarga de estudiar, en ese caso, los animales. Entre especies asiáticas y australianas. Recordar que según algunas teorías de la deriva continental, antes existía un supercontinente llamado Pangea, luego se dividió en la era secundaria en la Eurasia y Gondwana, y posteriormente originó los continentes actuales en la era cuaternaria, que es la era que actualmente nosotros estamos históricamente en ese planeta. Acuña el término adaptación, pero ¿qué será adaptación? Adaptación es, digámoslo así, sobrevivir a unas condiciones que no son aptas o acordes a las capacidades innatas que tiene esa especie. Un ejemplo de eso es el ser humano, que actualmente puede vivir en el desierto del Sahara y puede vivir perfectamente en la Antártida. Vamos a conocer en ese momento la biografía de Charles Darwin. Charles Robert Darwin nació en Shrewsbury, Inglaterra, en 1809 y falleció en el año 1882. Segundo hijo varón de Robert Waring Darwin, médico de fama en la localidad de Susana Whitwood, cubierta del libro El origen de las especies. A Darwin se le conoce el padre de la teoría de la evolución. Sus ideas ponían de manifiesto la relación evolutiva del ser humano y el resto de los primates. Darwin ha sido frecuentemente parodiado y además desató una gran polémica, no solo científica, sino también social. Saben, la Iglesia Católica trató la manera de enjuiciar a Charles Darwin por sus teorías. Lo consideraban hereje. Recordar que dicha iglesia consideraban a algunos científicos como herejes por contradecir los dogmas, las creencias y la fe católica romana. Entre ellos podemos mencionar a Galileo Galilei,
a Sir Isaac Newton, entre otros científicos de eminencia. En el viaje realizado por Charles Darwin, visitó la isla Galápagos. ¿Ya han escuchado acerca ustedes de la tortuga Galápagos? De interés para el investigador, puesto que allí tuvo un contacto cercano con varias especies nunca vistas con anterioridad. Observó que varias especies del mismo género tenían diferencias que respondían al lugar. ¿Sabían ustedes que el caballo no es nativo de América, sino que gracias a la colonización en el año 1492 Cristóbal Colón vino, ¿verdad?, desde Europa, en este caso España, los ingleses, los franceses, los alemanes, a los portugueses a invadir, a conquistar a lo que es América, y trajeron varias especies de Europa hacia América. Y de igual manera en América había muchas especies que no existían en el continente o en el viejo continente, en ese caso Europa. Dice que su salud se deterioró gradualmente fruto de una travesía extensa de algunos rincones del mundo. Lejos de socavar su voluntad por construir conocimientos, le motivaron más para seguir indagando. Contrajo nupcias, es decir, se casó con su prima Emma Whitwood, de quien alabaría su belleza y el apoyo incondicional. Carlos Darwin y su esposa Emma Whitwood. En la parte de abajo podemos observar tal vez no una fotografía, sino que alguna pintura. En aquel momento no se contaba con esos avances tecnológicos. La teoría de Lamarck tuvo una aceptación, pero se equivocó al suponer que las características adquiridas son heredables. En este caso podemos poner el ejemplo de una persona que hace mucho ejercicio. La musculatura que desarrolla un atleta, un carácter adquirido, pero contrariamente a lo que decía Lamarck, no se hereda esa parte. Si usted o yo no hacemos ejercicio, pues no vamos a tener esos músculos. Son características producidas por el ambiente, no por los genes. Solo pueden heredarse características que estén en las células reproductoras o gametos, en ese caso el óvulo y el espermatozoide. Gracias a la división celular, que es la unidad número 9, en ese caso la célula. Vamos a poder ver la mitosis, la meiosis. Los ejemplos, los cambios obtenidos en una operación de cirugía estética no se heredan a los descendientes, es decir, una persona que se opera, ¿verdad?, no puede heredar esas características a sus hijos. Ok, vamos a hablar acerca de algunas teorías del origen de la vida. Podemos mencionar el origen de la vida, en este caso la teoría evolucionista propuesta por Charles Darwin. Podemos mencionar también el origen de la vida propuesta, ¿verdad?, por la Biblia y otros escritos sagrados, en este caso la Torá, que es el libro que ocupan los judíos. En este caso podemos hablar también del hinduismo, del islamismo, ¿verdad?, con aquel libro que es parecido a la Biblia, que también se asemeja mucho, ¿verdad?, a lo que es las creencias dogmáticas, la fe, en este caso, de las tres grandes religiones en el mundo, que son el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. También podemos mencionar la teoría de la generación espontánea, que es aquella que mencionaba que la vida se producía gracias a la generación espontánea, es decir, la materia en descomposición producía vida, y en ese caso, pues es mentira, ¿verdad? Louis Pasteur desmintió esto. Podemos mencionar también la teoría de la panspermia, que menciona que la vida en el planeta Tierra no se originó acá, sino que vino de otro planeta o de otro lugar. Es decir, meteoritos vinieron con aminoácidos y produjeron la vida acá en el planeta Tierra, no en cientos ni miles de años, sino que en millones. También podemos mencionar la teoría de las reacciones químicas, que se originó gracias a los coacervados, se unieron, produjeron los primeros elementos químicos, en este caso el hidrógeno, el oxígeno, el carbono. Luego estos se unieron y produjeron los compuestos orgánicos, entre ellos los lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, se unieron para formar la primera célula. Luego estas se unieron para formar el primer tejido, se unieron para formar el primer órgano, se unieron para formar el primer sistema de órganos, se unieron para formar el primer organismo viviente. Luego se unieron todos estos organismos vivientes para formar la primera población. Todos los organismos de una misma especie es población. Luego estas poblaciones produjeron lo que es la comunidad, estas comunidades ecosistemas, y el conjunto de comunidades es la biosfera, que es todo lo existente en ese planeta Tierra. Pero ¿qué es la teoría darwiniana? La variedad de pinzones, que es un ave, hallados por Darwin en las Islas Galápagos. Vean, cada uno tiene su característico pico, en ese caso la parte donde ellos pueden alimentarse. El medio influye en los rasgos característicos de cada especie, es decir, las variedades domésticas como el fenotipo, que son las características físicas, y el genotipo, que son los genes.
Por ejemplo, los pinzones, cada uno en sus diferentes picos, como ya se los estaba explicando. Darwin observó que las islas estaban muy separadas entre sí, pero que sus especies provenían de un antepasado común. Ese le hizo empezar a formular hipótesis sobre el origen de las especies y la evolución de los organismos. Su teoría sobre la evolución la plantó en el libro El origen de las especies, es decir, los más aptos son los que sobreviven. Imagen de las Islas Galápagos. Y ahí podemos observar lo que mencionaba Charles Darwin. Las bacterias tienen similitudes a lo que son los chimpancés y los seres humanos. Para el Charles Darwin, todas las especies provienen, en ese caso, de organismos o ancestros que sobrevivieron hace miles de millones de años. En ese caso, el planeta Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años, el sistema solar tiene 8.000 millones de años y digámoslo así, todo el universo se cree, según los científicos, que tiene 13.000 millones de años. De acuerdo a algunos estudios, las bacterias han sido el antepasado común del ser humano y el chimpancé. Es lo que menciona la teoría de la evolución evolucionista. Y aquí podemos mencionar algún tipo de descendientes del ser humano. Podemos mencionar el Australopithecus afarensis, el Homo habilis, el primer descendiente del hombre que utilizaba herramientas y enterraba a sus familiares. El Homo erectus es el primer hombre, primer simio que se pudo parar en sus dos pies y su columna vertebral se erguió. El Homo neanderthalensis se cree que estuvo en Holanda, y el Homo sapiens, que significa hombre sabio, hombre pensante o el hombre que sabe. La adaptación es un principio de la teoría darwiniana, considerada como un ajuste de los organismos a su ambiente. Por ejemplo, el saltamonte verde mimético de la selva de Borneo se caracteriza por sus largas alas que sobrepasan ampliamente los litros alas anteriores de algunos insectos, a pesar del buen desarrollo de estos. Ahí vemos la imagen del saltamonte verde. Y ya para finalizar, ahí menciona algo, donde dice, según una tabla nos está pidiendo, de los antepasados en común y cuánto era la capacidad craneana en centímetros cúbicos y cuánto era el tiempo, ¿verdad?, en millones de años. La solución: el volumen craneal en centímetros cúbicos por millones de años, de la siguiente manera: el Australopithecus, veo el afarensis, el Homo habilis, el Homo erectus y por último el Homo sapiens, como el hombre más evolucionado. Ahí está la capacidad craneal y los millones de años, ¿verdad? Siendo el Homo sapiens como el ancestro más evolucionado, comenzando con el Australopithecus, el afarensis, el Homo habilis, el Homo erectus y por último el Homo sapiens. Bien, esa es la parte, digámoslo así, la clase de esta semana. Les voy a adjuntar un cuestionario, unas actividades ahí de la semana para que ustedes la puedan realizar. Bendiciones abundantes, gracias por observar esa clase.